Johnny Yostar en Tate no Yusa, ¿qué tal amigos? Espero y estén bien, este capítulo salió tan rápido que yo mismo me sorprendí jaja, bien, ahora, disfrútenlo. El anochecer había caído, nuestro héroe y su leal compañera se habían detenido cerca de un bosque para pasar la noche. Maestro, la cena está bastante deliciosa. Gracias por el cumplido, las cosas que nos dio como pago ese sujeto por darle la medicina a su madre resultó ser de buena calidad. Tiene razón en eso. Maestro, ¿cuánto tiempo falta para que lleguemos a Silvel? Aproximadamente en 2 días, al amanecer pasaremos por un bosque para ahorrar el mayor tiempo posible, después cruzaremos un pueblo fronterizo para finalmente llegar a nuestro destino. Lo único que me preocupa es que haya gran seguridad en ese lugar, y en el peor de los casos, el ejército, la iglesia o los héroes podrían aparecer. Si eso pasara, ¿qué es lo que haremos? Trataremos de cruzar por la fuerza, sin herir a inocentes, claro está. Haré mi mejor esfuerzo para evitar cosas innecesarias, maestro. Gracias por comprender la situación. Ahora bien, vayamos a dormir, tendremos que ser rápidos. Comprendo, maestro, descanse. Igualmente Yuki, buenas noches. A la mañana siguiente. ¿Está haciendo medicinas, maestro? Así es, no sabremos cuándo nos serán de ayuda en una situación de emergencia. Además, no hay nada fuera de lo normal, ¿o sí? Bueno, Yuki se detuvo a pensar por unos momentos. ¿Pasa algo? Bueno, no sé qué sea, pero, me siento algo incómoda en este lugar. ¿Te da miedo el bosque? No, no es eso, pero, siento algo extraño que proviene de ese lugar. Yuki apuntó hacia lo que aparentemente era el centro del bosque. Ya veo, pero, ¿crees que encontremos algo en ese lugar? No lo sé, maestro, ¿qué dice usted? Déjame pensar. Ok, vayamos para echar un vistazo y larguémonos de aquí. A la orden. Yuki aceleró su paso para llegar más rápido. Minutos después. ¿Con que este es el lugar? ¿Estás segura de que es aquí? Totalmente, maestro. Ambos se encontraban enfrente de lo que parecía ser una gigantesca roca cubierta de ramas y musgo. No veo nada fuera de lo usual por aquí, más que esta enorme piedra. Estoy segura que algo de este lugar se siente extraño. Hagamos esto, revisemos si hay algo raro en esta roca, así que ayúdame con ello. Está bien. Ambos comenzaron a remover las ramas y el musgo de la roca hasta que Yuki notó algo. Maestro, venga a ver esto. ¿Qué sucede? Cuando Johnny se acercó, Yuki apuntó su dedo hacia una pequeña apertura en la que se podía ver algo brillando. ¿Qué demonios es lo que está ahí? ¿Qué hacemos, maestro? Bueno, trata de romper la piedra. Yuki usó su forma filorial y con sus garras hábilmente fue rompiendo la piedra, varios fragmentos cayeron al suelo y el polvo de este se levantó. Cuando terminó de romperla, Johnny se quedó sin habla. ¿Qué demonios hace algo como esto aquí? Pensó. Lo que se encontraba dentro de la piedra, era nada más y nada menos que un gran reloj de arena. Maestro, ¿cree que esto pueda ser un reloj de arena del dragón? Eso es lo único en lo que puedo pensar, pero, pensé que solo se encontraban en ciertas ciudades y reinos. ¿Qué hace algo como esto en medio de este lugar? Mientras Johnny daba vueltas alrededor, repentinamente un rayo de luz salió de su escudo hacia el reloj. ¿Pero qué demonios está haciendo? El lugar brilló por unos instantes, al terminar de brillar un mensaje apareció en la visión de Johnny, al leerlo quedó más que asombrado. Esto no puede ser cierto. ¿Qué sucede, maestro? La ola comenzará en 5 minutos. Espera un momento, maestro, ¿hablas de las olas de la calamidad? El mensaje solo dice eso, pero, ¿acaso las olas no venían en intervalos de un mes? ¿Piensa enfrentar la ola? Para ser sincero, no sé exactamente lo que son esas olas o la clase de enemigos que salen de ahí, pero la única cosa que sé, es que, fui invocado para luchar contra las olas. Lucharé contra ellas con tal de regresar a mi mundo. ¿Me ayudarás, Yuki? La respuesta es más que obvia, cuente conmigo para ello. Excelente, rápido, preparémonos con el poco tiempo restante. A la orden. En los pocos minutos restantes Johnny guardó una gran cantidad de medicina en una bolsa, Yuki hizo unos cuantos estiramientos. Los 5 minutos habían pasado rápido, Johnny estaba en la espalda de Yuki preparado para la ola. ¿Estás lista, Yuki? Totalmente, maestro. Bien, aquí vienen. El contador de Johnny llegó a 0, el sonido de un cristal rompiéndose hizo eco en el lugar, el cielo se tornó de un color sangre, en el cielo se formaron grietas, de donde salieron grandes cantidades de monstruos, los cuales aterrizaron en el suelo para dirigirse hacia Johnny y Yuki. A la carga.
Yuki salió disparada hacia los monstruos que tenían forma de esqueletos, con un salto apuntó sus garras hacia estos, cayendo sobre ellos matándolos en un instante. Acto 4. Johnny invocó su stand, con este repelería los ataques de la retaguardia, usando sus Steel Balls mataría a sus enemigos. Seamos lo más rápido posible, que ninguno de estos monstruos escape. Sí maestro, derrotémoslos juntos. Con el pasar del tiempo ambos lograrían repeler a los enemigos de la ola, 20 minutos habían pasado y el único enemigo restante era el jefe de la ola. Se trataba de un gran león con un par de alas y una cola de escorpión, este rugió hacia nuestros protagonistas. Dios santo, esta cosa es una mantícora, jamás en la vida pensé que vería alguna de estas cosas. Johnny se sorprendió al observar a la bestia. Esa cosa es lo último que queda, matémoslo rápido, por cierto, tendremos que deshacernos de ese aguijón que tiene como cola, ten cuidado de que no te pique. Lo tendré en cuenta maestro. La mantícora se les quedó mirando por unos momentos hasta que ésta se abalanzó hacia ellos, extendiendo sus garras. Acto 4. Taz le asestó varios golpes en el hocico haciendo que su cráneo se fracturase, Yuki continuó el ataque dando varias patadas en el estómago, la mantícora fue lanzada unos cuantos metros atrás. Esta abriría la boca y de ella varias esferas de fuego fueron disparadas. Cuidado. Yuki dio múltiples saltos esquivando las bolas de fuego, Johnny usaba sus escudos para protegerse de las que no pudieron repeler. Acerquémonos. Yuki aprovechó que la mantícora estaba cargando otro ataque para así pasar a un lado de este. Dile adiós a tu cola. Usando el brazo de Taz como cuchilla, cortó el aguijón de la mantícora, esta soltaría un rugido de dolor. Mátalo Yuki. Yo me encargaré. Yuki se detuvo para después cerrar sus ojos. Morirás con mi nueva técnica. Toma esto, castigo veloz. Por unos momentos Yuki se volvió borrosa, la mantícora estuvo desconcertada, hasta que su oreja cayó al suelo, seguido de sus alas y finalmente su rostro partido a la mitad. El cuerpo de la mantícora fue despedazado velozmente por Yuki. Maestro, lo logré. Dijo Yuki llena de emoción. Te felicito Yuki, muy buen trabajo. Johnny le acarició la cabeza. Las grietas en el cielo comenzaron a cerrarse, a la vez que el cielo volvía a la normalidad. La arena del reloj comenzó a caer de nuevo. Vaya, esto no fue tan difícil, esto debe ser por nuestros niveles y estrategias que usamos a lo largo de la ola. Tal vez esa sea la razón maestro. Bien, juntemos todos los restos de los monstruos para que los absorba. A la orden maestro. Pasados varios minutos, ambos juntaron los restos para que posteriormente fuesen absorbidos por el escudo. Oye Yuki, haz algo por mí por favor. Claro, ¿qué es lo que quiere? Rompe el reloj de arena. Ok. Con algo de duda en su rostro, Yuki destruyó el reloj de arena. Buen trabajo. Rápidamente Johnny tomó la arena del reloj para que el escudo la absorbiera. Lo que pensaba. ¿Desbloqueo un escudo con esa arena, o me equivoco? Estás en lo correcto, desbloquee el escudo portal. ¿Así? ¿Y qué es lo que hace? Según la descripción, nos transporta de un lugar a otro, pero no dice cómo configurarlo o algo así, por cualquier cosa, no activaré la habilidad a menos que sea necesario. Buena elección maestro, estoy segura que nos ayudará a salir de algún apuro. ¿Sabes una cosa Yuki? He estado pensando que los monstruos de la ola vienen de otros mundos. ¿En serio? ¿Y por qué dice tal cosa? En los nombres de los monstruos aparece la palabra interdimensional, una dimensión puede ser un mundo totalmente distinto a este. Eso es bastante sorprendente, pero, si dice que hay otro mundo, de ahí deben venir esos monstruos. Sí, pero lo que más me intriga es saber si en ese mundo hay otras personas al igual que en este, solo espero que mi idea sea incorrecta y solo monstruos habiten en ese mundo. Bien, larguémonos de aquí. Cuando Johnny levantó la vista pudo ver que todo a su alrededor estaba cubierto de niebla. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay niebla a esta hora? Yuki, no te alejes. De la niebla, múltiples filoriales salvajes salieron de esta, rodeándolos. ¿Filoriales? ¿Qué hacen aquí? Johnny se giró hacia Yuki, cuando la vio pudo ver que aparentemente estaba hablando con un filorial. ¿Qué pasa Yuki? Ella vendrá pronto. ¿A quién te refieres con ella? No lo sé maestro. Repentinamente varios filoriales abrieron un camino y de él, una carroza lujosa apareció, esta se detuvo cerca de ambos, la puerta se abrió y de ella salió una persona. Supongo que tú eres el héroe del escudo, ¿o me equivoco? La voz era de una aparente niña, de cabello plateado con unas cuantas hebras de cabello levantadas, tenía ojos color carmesí, vestía un elegante vestido blanco con toques rojos, además tenía un par de alas en la espalda al igual que Yuki. Me presento, soy Fitoria, la reina de los filoriales. Fitoria puso una cálida sonrisa al decir esto. ¿Reina de los filoriales?
pensó, hasta que decidió presentarse. Un gusto conocerla, soy Jonathan Joestar, pero puede decirme Johnny. Johnny extendió su mano para saludar a Victoria, esta tardó unos momentos en comprender que se trataba de un saludo. Un gusto conocerlo, héroe, lo he estado buscando. ¿Así? ¿Y para qué? Bueno, hay varias cosas de las que quería hablar y preguntarte, así que comencemos. Está bien, siempre y cuando también respondas a mis dudas. Ok, pero no te garantizo que tenga todas las respuestas que necesites. Ahora bien, ¿cómo liberaron a la bestia que se encontraba sellada? ¿Te refieres a un dinosaurio? Lo despertó un noble que quería matarme, Yuki y yo nos enfrentamos a ese dinosaurio y lo vencimos. Vaya, con que de eso se trató. Siguiente pregunta. ¿Por qué los héroes están peleando y no se están haciendo cargo de su deber? Bien, déjame decírtelo a detalle. Una explicación después. ¿Sabes? Me cansé de escuchar todas las tonterías absurdas por las que han peleado, no me interesan los conflictos de los humanos, te preguntaré otra cosa. ¿Has tratado de limpiar tu nombre o hablar con ellos? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Crees que serías escuchado en un país que te odia? ¿O si alguien te ayudaría sabiendo que esa persona también se pondría en peligro? Solo estoy tratando de cumplir con el deber que me dejó mi maestro, el héroe. Se me encargó la protección de este mundo, pero no puedo hacerlo sola, necesito a los héroes. Las olas no ocurren solo en ciudades. Eso debe explicar el reloj que encontramos. No puedo permitir que los héroes peleen entre sí mismos, si eso ocurre, tendría que matarlos para traer nuevos héroes. Al escuchar esto, Johnny se asombró. Además, si falta alguno de los héroes cuando lleguen las olas, estas se volverán más fuertes, si sucede, los mataré para traer nuevos héroes, todo por el bien del mundo. También, hay algo más. ¿Y qué sería? No sé cuántas olas se necesitarán, pero, habrá un momento en el que los héroes tendrán que tomar una decisión. ¿Decisión? Si pelearán por este mundo o su gente, si eligen al mundo será necesario un gran sacrificio, pero al menos cumplirán con su deber. ¿Y si eligiera luchar por las personas? Sería un camino lleno de dolor, los héroes del pasado lo escogieron, pero ya no es posible. No recuerdo todo a detalle, pero te diré una cosa, salvar el mundo y salvar a la humanidad no es lo mismo. Por eso, te ruego que trates de llevarte bien con los otros héroes. Ambos permanecieron en silencio mirándose el uno al otro, hasta que Johnny habló. Bueno, no puedo asegurarte nada, pero trataré de hablar con ellos, las personas tienen distintos pensamientos y formas de ver el mundo y su alrededor, nunca sabrás cómo responderán, también estoy dispuesto a ayudarte a repeler las olas, eso es lo único que puedo hacer. Entiendo. Victoria dio un suspiro profundo para después cambiar su mirada a Yuki. Otra de las razones por las que te he buscado, fue porque fui notificada de que había aparecido una candidata a reina filorial. ¿Soy yo? ¿Verdad? Sí, mis súbditos me contaron que vieron a una candidata a reina tirando de un carruaje. ¿Y qué es lo que necesitas de mí? Quisiera tener un duelo contigo, solo para probar si eres digna de ser mi sucesora. Yuki estuvo unos momentos en silencio hasta que miró con determinación hacia Victoria. Acepto, tendré ese duelo contigo y demostraré que soy digna de ser sucesora tuya. Yuki, ¿estás segura de esto? Absolutamente, maestro, permítame estar en este duelo. Johnny se quedó en silencio hasta que habló. Está bien, pero no te excedas. Se lo prometo. Yuki y Victoria se pusieron en guardia, la batalla estuvo reñida, la balanza estuvo mayormente a favor de Victoria, pero Yuki no se quedaba atrás, usando sus mejores estrategias y técnicas, lograría poner en apuros a la reina filorial, pero esto no sería suficiente para derrotarla, al final Victoria vencería. Maestro. Perdí. Yuki estaba tirada en el suelo, llena de heridas y raspones. Hiciste tu mejor esfuerzo, eso es lo que importa, jamás bajaste la cabeza e hiciste lo posible para salir adelante. Johnny estaba a punto de darle algo de medicina, cuando Victoria se acercó, extendió su mano y de ella una luz brilló, sanando totalmente a Yuki. Pasaste mi prueba, oficialmente te declaro como mi sucesora. Los filoriales comenzaron a celebrar esta declaración. Victoria sacó una tiara, la cual puso en la cabeza de Yuki. Esta es una muestra de mi aprobación. La tiara comenzó a brillar para que después, desapareciese dejando una hebra de cabello sobre su cabeza. Te ves linda, Yuki. Jeje, gracias por su cumplido, maestro. Y ahora para el héroe del escudo. ¿Qué? ¿Me darás algo? Sí, acerca tu escudo por favor. Johnny le hizo caso a Victoria, esta última se arrancó una hebra de cabello para después dársela al escudo, este reaccionó de inmediato. Serie filorial desbloqueado a la fuerza. Tras leer esto, Johnny vio sus escudos y pudo comprobar que la serie filorial se había desbloqueado. Wow, esto no será de bastante ayuda, muchas gracias Victoria. No me lo agradezcas, también has pasado mi prueba.
Prueba, ¿por qué? El héroe del escudo que ha criado a la nueva reina, no puede ser tan malo. Oh, ¿con qué era eso? Héroe, pienso que tienes lo suficiente para arreglar las cosas con los demás. Y sinceramente, ellos son débiles. Con las cosas como están, no tendré que intervenir. Haré lo mejor para arreglar este asunto. Y sobre las olas, por cierto, ¿tienes idea alguna si existen personas al otro lado de las grietas? Eso es algo que desconozco, en mis tantos recuerdos no hay algo como eso. Ya veo, gracias. Tengo que irme, no olvides tu deber como héroe, y trata de reconciliarte con el resto, si no, ya sabes lo que pasará. No tienes que repetírmelo, ja. Me gustaría que me ayudasen con las olas, me comunicaré contigo mediante Yuki si se encuentran cerca de algún reloj. Entiendo, después de todo es mi deber como héroe luchar contra las olas. Antes de entrar de vuelta a su carruaje, Fitoria lo miró. Cuídate, héroe del escudo y futura sucesora. Fitoria entró al carruaje para después, junto con sus filoriales, abandonar el lugar. La niebla se fue, entonces ella la puso. Maestro, seré la próxima reina filorial. Felicidades Yuki, estoy orgulloso de ti. Johnny levantó a Yuki para después abrazarla. Jeje, gracias maestro. Solo espero que esto no la impida irse conmigo a mi mundo. Pensó. Ahora que estamos más cerca de Silvel, las cosas serán más fáciles y podré aclarar esto con los héroes, por el bien de este mundo y sus personas. Eso será fantástico maestro, avancemos para llegar en este mismo día. Me parece buena idea, andando. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, ambos se fueron del lugar. Al atardecer, ya llegamos. Yuki había llegado a la ciudad fronteriza, ella había cambiado a su forma de reina a la de un filorial normal, en la ciudad habían varios semihumanos, las calles estaban repletas de soldados de Melromark. Esto no se ve para nada bien. Johnny se cubrió el rostro con su capucha mientras Yuki continuaba avanzando. Cuidadosamente Johnny veía a sus alrededores, sus ojos se cruzaron con algo que desearía no haber visto. Maldición, ¿por qué aquí y ahora mismo que estamos a punto de cruzar? Lo que Johnny había visto, para su mala suerte, eran los tres héroes quienes estaban hablando con un grupo de soldados. Mierda, 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 porque debieron de aparecer en este maldito momento. Por lo visto esa maldita mujer no está con ellos, si lo hubiera estado, la habría matado sin que se diesen cuenta. Johnny se acercó a Yuki y le susurró. Los demás héroes se encuentran aquí, trataremos de cruzar en la noche, la frontera debe estar fuertemente vigilada. Vayamos a algún callejón y preparémonos hasta entonces. Yuki asintió para así cambiar su dirección. Maestro, los demás héroes están aquí, ¿salir de noche será la mejor opción? Hay control estricto de revisión, es muy probable que tengan una forma de saber quién es el héroe, aun si usamos algún tipo de magia para cambiar mi apariencia. Lo único que quedaría es cruzar de noche sin que se den cuenta. 5 kilómetros más y estaremos en Silvel, Yuki, llegaremos a Silvel cueste lo que cueste. Lo apoyaré maestro, con tal de cumplir nuestro objetivo. Bien, entonces preparémonos hasta ese momento. Las horas volaron, hasta que cayó la noche, el cielo estrellado era digno de ser llamado una maravilla hecha por los dioses, la luz de la luna iluminaba los rincones más profundos de la oscuridad. De las sombras salió Yuki en su forma de reina, a la vez que Johnny la cabalgaba mientras tenía puesta su capucha. Ahora en marcha. Yuki comenzó a correr hábilmente, saltando en varios tejados para tomar impulso, la frontera estaba vigilada por múltiples guardias, una gran muralla rodeaba la ciudad. Aquí vamos, primer escudo, segundo escudo. Usando sus escudos, Yuki lograría tomar la fuerza suficiente para llegar a la cima de la muralla. ¿Lo logramos, maestro? Sí, eso fue bastante arriesgado, pero fue logrado gracias a ti. Johnny miró hacia abajo, observando a los caballeros, de la multitud pudo ver un pequeño resplandor que se acercaba cada vez más y más a ellos. Nos descubrieron, salta. El resplandor impactó con la muralla, varios fragmentos de esta salieron disparados, afortunadamente ambos salieron ilesos. Nos descubrieron, pero ¿cómo? Tan pronto como Yuki aterrizó comenzó a correr. ¿Podrían ser? Johnny volteó hacia el camino, solo para ver a tres siluetas que se aproximaban a máxima velocidad, aparentemente cabalgando alguna bestia. Esos tres, ya vienen para acá. Odio hacer esto, pero, trataré de hablar con ellos, no, ya sé con quién puedo hablar. Quien parecía ser el líder que comandaba a los otros héroes era Ren, quien iba más rápido que los otros dos. Reduce tu velocidad Yuki, trataré de hablar con uno de ellos, si las cosas se ponen difíciles acelera el paso. Entiendo, haga lo mejor que pueda maestro. Yuki disminuyó su velocidad hasta que Johnny estuvo a un lado de Ren.
Detén esto Yoli, resolvamos esto pacíficamente y evitemos un combate innecesario. Eso es lo mismo que quiero hacer, pero parece que uno de ustedes me atacó sin que les hiciera algo. Siento eso, Motoyasu no debió reaccionar de esa manera. Ren, no quiero pelear con ustedes, es más, por el bien del mundo debemos estar unidos. ¿Por qué dices eso tan de repente? Después de lo que le hiciste a Men. Ren, creo que eres más maduro que esos dos, así que te lo diré directamente. Yo no abusé de esa mujer ni nada por el estilo. Si investigas la religión del reino te darás cuenta que existe la iglesia de los tres héroes, todos son venerados a diferencia del escudo, que es visto como un demonio. Solo piénsalo, ¿por qué crees que los héroes serían invocados en un reino donde uno de ellos es mal visto? Ren estuvo en silencio antes de hablar. Todo esto estaba planeado desde antes que fuéramos invocados, querían verme como un criminal ante el reino, pero cuando trataron de hacerlo todo salió mal y ahora tratan de capturarme y darme falsas acusaciones. Ahora dime una cosa, ¿me crees? Yo. Lo que dijiste tiene algo de sentido, pero, no me digas que vas a creerle a una mujer que ni conoces bien, no sabes nada de sus intenciones y propósitos. Aún así, escúchame maldito idiota, conocí a la reina de los Filoriales, ella fue criada por un héroe del pasado, ella habló conmigo, dijo que los héroes no deben pelear entre ellos mismos, debemos estar unidos para combatir las olas, de lo contrario, si no hacemos eso, ella vendrá personalmente a matarnos para que nuevos héroes sean invocados, además, si un héroe llegase a morir, la ola se hará más poderosa. Ren se quedó aún más pensativo. El bien del mundo depende de nosotros, llegará el momento en que tendremos que elegir entre salvar al mundo o su gente. Johnny, lo que has dicho, yo te creo. Pero, por favor ríndete y resolvamos esto. ¿Sabes una cosa? Eres bastante estúpido como para seguir creyendo en ellos. Cuando llegué a Silbelt quisiera reunirme contigo para hablar sobre esto, así que, por favor recapacita. Espera, si crees que te dejaré ir así de fácil estás aquí. Espero y te recuperes rápido en el hospital. ¿De qué hablas? Antes de que siquiera Ren pudiera hacer otra pregunta, este se vino abajo estrellándose repetidas veces contra el suelo, recibiendo múltiples heridas. Solo le hice un corte a esa cosa que montaba para que perdiese el equilibrio y se derrumbara. Ahora solo quedan esos dos. Motoyasu e Itsuki habían incrementado su velocidad, casi alcanzándolo. Veamos si pueden seguirme el paso. Detente en nombre de la justicia bastardo, pagarás por lo que le hiciste a Mein y Ren. Come mierda. Esto enfureció a Itsuki, haciendo que tomase su arco y apuntara para disparar. Lo haremos a tu manera, toma esto, flecha relámpago. Esto bastará para derrumbarte. La brillante flecha se acercaba velozmente hacia las patas de Yuki. Primer escudo. Un escudo apareció delante de Yuki, ella dio un salto al impulsarse en este, como resultado la flecha impactó con el suelo, haciendo que fragmentos de tierra y polvo salieran. Eso es trampa. Se le llama usar la cabeza idiota, algo que tú y el otro idiota no saben usar claramente. El rostro de Itsuki se puso rojo de la ira. Vas a pagar bastardo. En su ataque de ira Itsuki comenzó a disparar flechas en todas las direcciones. Maldición, ese idiota no resiste un simple insulto. Yuki, cambiemos nuestra dirección. A la orden. Yuki entró en una arboleda, por la gran cantidad de árboles tuvo que reducir su velocidad. Si Fitoria se entera de esto se enojará con todos nosotros, bueno, al menos Ren comenzó a dudar del reino, ese es un buen avance. Johnny fue el primero en salir de la arboleda, seguido de Itsuki y Motoyasu. En nombre de la justicia, haré lo que sea necesario para detenerte, no mereces ser llamado héroe. ¿En serio crees en esas personas que apenas conociste? Yo solo escucho y creo en las palabras de mis amigos. ¿Y no dudas siquiera de lo que ellos te dicen? Cállate. Itsuki volvió a disparar sus flechas, la mayoría impactaba con los alrededores, levantando grandes cortinas de polvo, mientras que otras eran bloqueadas por los escudos de Johnny. Debo hacer algo, a este paso tarde o temprano no podré bloquear todos sus ataques. Esto acabará contigo, flecha meteoro. Una flecha que parecía estar hecha de piedra y lava salió disparada del arco. Ya lo tengo. Acto 4. Task apareció detrás de Johnny, y con una mano detuvo la flecha, antes de que ésta impactara. ¿Por qué se detuvo? Un estupefacto Itsuki gritó al notar esto. Task lanzó la flecha enfrente de Itsuki. No puede. Una explosión se dio en el lugar, Itsuki salió volando de la explosión con heridas notables, pero antes de que tocara el suelo, algo golpeó su rostro. Task
comenzó a golpear el cuerpo, el sonido de múltiples huesos rompiéndose se hizo presente, finalmente, con un golpe en el rostro Itsuki fue lanzado varios metros atrás. Itsuki. Motoyasu gritó lleno de rabia al ver el estado de Itsuki. Eres un maldito oro. Motoyasu inició un ataque masivo, lanzando múltiples habilidades. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que inició esta persecución? Johnny vio a sus alrededores, solo para llevarse la sorpresa de que estaban en unas laderas costeras. Imposible, nos desviamos bastante del camino, ¿ahora dónde demonios estamos? Vas a pagar por todo lo que has hecho, no mereces ser encarcelado, mereces la muerte. Lanza meteoro. Una lanza más grande fue arrojada. Maldición. La explosión causó que Yuki se desequilibrara haciendo que casi cayera al mar. Yuki, ¿te encuentras bien? No te preocupes maestro, solo perdí algo de equilibrio, pero ya estoy bien. Me alivia oír eso, por otro lado, tú. Ya me hartaste estúpido de mierda. Yuki aceleró el paso aún más para perder a Motoyasu, pero este no mostraba señales de detenerse. Task golpeó varias veces un risco, haciendo que una gran piedra obstruyera el camino, esto no frenaría a Motoyasu, destruyéndola con un ataque. Maestro, no quiero preocuparlo más de lo que ya está, pero se nos acaba el camino. Johnny miró por encima de Yuki, solo para observar que estaban en las ruinas de un pueblo costero. Será bastante arriesgado lo que haremos, pero no nos queda de otra. Yuki, prepárate para saltar. ¿Estás seguro? Claro que lo estoy. Iré al mismísimo infierno, aunque sea lo último que haga con tal de matarte. Una vez más Motoyasu lanzó sus ataques, causando destrucción a su paso. Ahora Yuki salta a Ara. Yuki saltó de la ladera dejando atrás a Motoyasu. No creas que eso me detendrá. Motoyasu se impulsó con su lanza, cayendo en picada hacia Johnny mientras apuntaba para empalarlo. Este será tu fin, bastardo. Johnny puso una sonrisa mientras miró a Motoyasu. Los cabezas hueca como tú no viven mucho, ¿lo sabes, no? Esa es Mei. La cara de Motoyasu perdió el color al ver lo que Johnny sostenía. Yuki, cúbrete usando mi espalda. Maestro, pero si hago eso usted. Solo hazlo. No, no serías capaz. Lo que Johnny sostenía era una de las lanzas que Task había atrapado anteriormente. Toma, bastardo oro. Johnny empujó la lanza en el pecho de Motoyasu. No puedo. Una fuerte explosión envolvió a Johnny y Motoyasu, ambos fueron lanzados en distintos lugares por esta. Johnny quedó inconsciente mientras se hundía en el mar. Maestro, no se muera, lo salvaré. Usando su forma filorial tomó a Johnny y lo colocó en su espalda. Resista maestro, lo llevaré a un lugar seguro. Yuki comenzó a nadar hacia el norte con la esperanza de llegar a Silvelsk. ¿Qué le sucederá a Johnny? ¿Finalmente llegará a Silvelsk? Eso lo sabremos en el próximo capítulo.